Vamos a comenzar a grabar solo para efectos de poder compartir este video también posterior y también. Son las 10 de la mañana, 3 minutos en Chile, las 11 de la mañana, 3 minutos en Buenos Aires, en Argentina, 9 de la mañana en Colombia, 8 de la mañana en Costa Rica, por si hay alguien de otros lugares también, bienvenida, bienvenido, bienvenidas también. Muchas gracias por sumarse también a esta conversación. Querida Vir, ¿te parece, por respeto, por cuidado de todas y todos, comenzamos y quienes nos van a ver después en el video, hoy es jueves 14 de agosto en Sudamérica. Ah, Esperamos un minuto y sí, 5 a ver si se suma alguien con mucho más. gusto, con mucho gusto. Y arrancamos. Listo, listo, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos los que están llegando también. Muchas gracias por sumarse, ¿ah? Parece, damos inicio a este webinar que está pensado, más allá de compartir, por supuesto, los resultados de la investigación, pero que también sea un espacio que nos ayude a reflexionar o a hacernos preguntas y conocer también las opiniones de ustedes y eso nos enriquece. Em, Mi nombre es Virginia Meneghelo, yo soy magíster en ciencia política y sociología, con muchos años de trabajar en temas de gestión de diversidad y es en ese camino donde en diferentes instancias laboralmente me encontré con Gonzalo y realizamos diferentes acciones en conjunto. Lo primero para compartirles es por qué decidimos hacer esta investigación. La verdad es que, como la mayoría sabe, es un hito en la región la ley Carin. No hay otro país que tenga una ley similar. Y vamos a también ver que no es de la nada que sale, digamos, la ley, pero sí recordábamos, para hacer, digamos, una especie de paralelismo, como en 2012 con la ley Zamudio, eh, una ley penosa en cómo se llega, pero importante porque empieza a generar un marco en relación a los temas de discriminación. Yo recordaba en una entrevista que le había hecho a Jaime Parada Hoy que decía, bueno, tal vez la ley no dio los resultados que se esperaban o tantas herramientas a la gente, pero sí le dio un vocablo. Él decía, discriminación. La gente empezó a poder poner en palabras situaciones que le pasaban, pero que tal vez las daba eh, por sentadas, dolían más, menos, pero no se hablaba tanto de ese tema. Y tal vez podemos hacer un paralelismo con la ley Carin en el mundo del trabajo. No es que hay un antes y un después en que existen más o menos casos, pero situaciones de acoso, de discriminación que estaban presentes y que a veces era muy difícil hacer una denuncia o no todas las empresas tenían mecanismos,
justamente esta ley lo que viene, digamos, a poner es todos vamos a estar hablando en el espacio laboral sobre este tema. Ya no es algo de empresas internacionales o empresas que estén más avanzadas. No importa en qué estadio de madurez estés, este tema se va a hablar. Y a partir de eso es que dijimos, bueno, va a ser interesante como analizar al año qué qué le pasó a las empresas. Y ahí nosotros, donde fuertemente hicimos las entrevistas, fueron a personas que están en la gestión de las empresas, de recursos humanos o del áreas de diversidad, y también lo complementamos con algunas voces de personas de sindicatos, de Estado y dos especialistas, uno de una de la Universidad de Flaxo de Chile, del área de trabajo que vienen trabajando este tema, y del director regional de OIT, ¿no? Entonces, acá estaban, digamos, un poco como analizar esas percepciones e identificar los desafíos y las valoraciones también que se realizan. Y acá está un poco las industrias de minería, de consumo masivo, logística, transporte, salud, servicios financieros, fueron, digamos, las principales de cómo está conformada esa muestra. Soy Gonzalo Gianbruno, trabajo con VIR hace un par de años. VIR está en Argentina, yo estoy en Chile. Tuvimos el gusto de trabajar juntos, ya fue una de mis, comillas, clientas, fue una de mis jefas al principio. Trabajaba para el PNUD, hicimos un tema de igualdad de género, un sello que aquí está marcado en Gender Equality Seal, que es como el tema de equidad de género a nivel de la América Latina, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, donde nos conocimos hace algunos años también y he aprendido a trabajar con Vir. Ella lideró la investigación, es una brillante investigadora, está cerrando su doctorado también en temas de sociología y en el cual trabajamos cualitativamente esto también. Y en este ecosistema de instalar este tema, veíamos que en Chile, y aquí voy a hacer una pequeña mención honrosa, Cristiano, un abrazo para ti. Sé que trabajas con el Servicio Nacional de la Mujer, CENAMEC, y el Ministerio, y ustedes mueven muy fuerte la norma 3262, más que la norma, hacen todo el tema de movimiento, de cambio cultural, de instrumento, de desarrollo, de alguna manera también en Chile, de buscar esta mirada de la conciliación también, y por eso somos algunos hombres también que nos moviliza este tema de la equidad, del cuidado, de las leyes también, y por eso marcamos este ecosistema de alguna manera en la investigación que realizamos también. Cuando nos hacíamos la pregunta inicial y en la investigación lo decimos con BIR, caramba, dos consultores independientes, cada uno en su consultora, ¿por qué nos metemos en este tema? Entonces la pregunta era un poco esa, y ¿por qué no preguntarnos estos temas de la ley Karim, de cómo inciden las organizaciones más que capacitar, formar y desarrollar, ser de alguna manera, generar conocimiento, un poco el know-how, el saber hacer, el saber decir, el saber conocer, desde la región de América Latina, que muchas veces se nos hace un poco más lejano este conocimiento y tomamos esta decisión más política. Ya creemos que todo es política y esta toma de decisiones. Entonces, a la izquierda, en esta parte, en este ecosistema que ustedes ven también, cuáles son un poco las leyes, los reglamentos legales que tenemos en Chile, de alguna manera también que nos dan el sentido de ley de 40 horas, la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, la ley Gabriela también que tipifica el femicidio, uno de los grandes temas que tenemos en América Latina, y la ley Karim llega también a armonizar este ecosistema sistémico de alguna manera de organizaciones, donde empezamos a regularnos también de alguna manera que fluye también cómo empezar a cambiar. Claramente el indicador, y lo pueden ver la semana pasada, no lo incluimos en nuestra investigación porque salió la semana pasada con el primer año de la ley, cómo cambian, cómo hay cantidad de acciones, de denuncia, este tipo de cosas también, pero nos gusta mucho lo que nos dice esta persona, el director de la OIT. Y en la investigación fuimos bien cuidadosa y cuidadosos con BIR de no marcar en los verbatims el nombre de las personas para cuidar la identidad de estas 30 personas también que nos acompañaron. Entonces, cuando hacemos este análisis del director adjunto de la OIT nos dice esto, que la mayoría de los países tienen legislación y es interesante cómo pasar de la instrumentalización, pasar del instrumento que empieza a medir. Yo soy un poco obseso en la cosa de la medición, las métricas, me gusta mucho esto de cómo medimos la gestión para poder mejorar y al final vamos a ver una idea también de cómo avanzar en este tema. Tiene que ver cómo atender los temas de acoso, los temas de violencia a partir del convenio 190 como gran ecosistema que está. Entonces, uno de los grandes hallazgos que hicimos para nosotras y nosotros con BIR es el tema del ecosistema, de cómo está instalado este tema de la ley Karim dentro del marco de las otras leyes en nuestro país también, en Chile, que hacen un poco más de incidencia también en América Latina.
Uno de los grandes temores, que lo discutíamos largamente con Vir, y el señor subsecretario en ese tiempo decía, las denuncias falsas también son sancionadas. Y tiene que ver esto con, me voy a hacer un poco spoiler, ¿por qué le llamamos ahí viene el lobo, ahí viene el lobo? Porque teníamos el temor de alguna manera con Vir, y fue ratificado en las entrevistas, de lo que iba a pasar con el tema de legislación. En nuestra experiencia profesional, el indicador del velocímetro, voy a usar esta imagen de mover de 0 hacia 100, creíamos también de alguna manera que iba a pasar esto de que muchas de las denuncias cuantitativamente iba a ser cualquier cosa. Y en las verbatim nos decían, pero cualquier cosa es acoso. Ahora ya no puedo decir nada. Ahora no tengo que ser cuidadoso con los chistes, con las palabras. Entonces, uno de los grandes temas que nosotros veíamos con Vir cuando preparábamos la investigación, cuando nos pusimos a hacer como la delimitación del marco y las acciones, ¿qué pasaba con el tema de las denuncias falsas también? ¿Cómo empieza a sancionarse este tema de abuso, de acoso laboral? ¿Cómo empieza a cambiar a partir de lo que le pasó a la historia personal a Karin Salgado también de alguna manera? Y cómo en Chile, una de las cosas que le causaba curiosidad a Vir, lo decíamos, cómo las leyes a veces en nombres de personas para de alguna manera acercar también este tipo de acciones que empiezan a correlacionarse de alguna manera con el inicio de la ley Karin también. Entonces, no nos metimos en grandes datos, tratamos de hacer una investigación mucho más cualitativa. Alguien nos decía esto, oye, ojo con los datos cuantitativos. Entonces, acá comparamos también un poco la investigación, lo dice. ¿Cómo aumentaron las denuncias? Como un 42% son pertinentes ante la ley Karim. No nos vamos a discutir sobre la dirección del trabajo, de lo que hace, lo que desarrolla. En la investigación lo nombran someramente, también nos interesa mucho más lo que pasaba en las organizaciones. Aquí claramente, y nos metemos muy profundamente en la investigación, no tanto como quisiésemos, pero hablamos de las masculinidades también, cómo las denuncias son presentadas por mujeres. Salimos un poco del gran ecosistema, me van a comprender mejor quienes están en Chile, y en el caso, cuando estás fuera de Chile también pasa un poco que Dios atiende en todas partes, aprendí en algún lugar, pero la oficina principal está en Santiago, está en Buenos Aires, en las capitales de los países también. Cómo este tema surge también por las regiones, uno de los grandes desafíos que tenemos en Chile, el tema de la regionalización, cómo empieza a ver este tipo de cosas, y aquí los tamaños de las organizaciones y tamaños de las empresas también empiezan a entrar al tema. Entonces, es decir, cómo empieza a cambiar el ecosistema de la ley Karin en número, cómo empieza a ver la cantidad de denuncias, es decir, es un tema latente, presente, diciente, que las organizaciones en algunos casos se comienzan a hacer cargo, en otros casos comienzan a trabajar, en otros casos ya hay una profundización. Y uno de los verbatim que más me gusta para cerrar esta idea, esta lámina, decía, mira, nuestro gerente general, en la investigación lo decimos con más claridad, comillas, estuvo siempre al tanto y este tema lo llevó a la mesa chica. Entonces me encantaba esto de la mesa chica de los CEO, tomando decisiones, hablando de este tema, presentándoselo, sacándolo, entre comillas, con profundo respeto del área de recursos humanos y llevándolo a un tema necesario también. Y la gran pregunta, si era necesaria la ley. Y aquí aparecen dos variables que me gustan mucho, los verbatim que nos dan un poco la fuerza del por qué y el para qué. Las conductas de normalización de acoso. Ahora, permitía en las microagresiones, las palabras, las tomas de confianza, el tocar, el decir, el opinar. Entonces, de alguna manera es interesante cómo se empieza a redimensionar, y aquí me permito leer desde el segundo párrafo, desde el segundo punto seguido. Entonces se vuelve un panorama bien particular, porque las leyes que buscan proteger terminan muchas veces redimensionando todo hacia la víctima. Es como si el foco se desplazara y en lugar de cuestionar al agresor, se anima a quien habla. No hace mucho sentido el cuidar a quien habla y quien manifiesta su punto de vista, desaprender de lo normalizado, donde la víctima se le apuntaba con el dedo. Karin, lamentablemente le sucede esto, que termina siendo apuntada con el dedo quien abre, quien plantea la conversación de posibilidades que sucede este tipo de cosas. Entonces, dar un cambio de perspectiva a este tipo de acciones también. Y la segunda acción que nos da la validación de por qué era necesaria la ley, más que la ley en sí, más que la documentación, más que la acción concreta, es claro, como decía esta persona en la entrevista, decía, sí, es necesaria. Yo creo que la mayoría de las empresas no tienen áreas de compliance, un tema súper interesante que no solamente es un tema de cumplimiento, sino que también te obliga a actuar, te empuja a involucrarte e implementar procesos y construir prácticas de respeto dentro de la organización. Eso creo que es lo que más nos llamaba la atención en este punto de por qué la ley es importante, cómo se involucra, cómo se compromete, cómo se implementan procesos orgánicos y prácticas de respeto. Aquí hago un pequeño comentario más personal.
no se trata solo de capacitar. Me acuerdo que entrevistaba a alguien y le decía, oye, vamos a hacer un webinar, una investigación sobre la ley canina. Ah, sí, yo hago capacitación de esto. Esto. Entonces, para mí tiene que ver esto, y hablo más a personal, tiene que ver no solamente con el tema de capacitar, ni más faltaba, maravilloso, pero aquí no hay un cambio de comportamiento, un behavioral economy, la economía en comportamiento que te empuja, que toma decisiones. Me parece que es importante que estas prácticas de respeto tienen que estar definidas también por otro tipo de acciones que tiene que ver un tema más de estructura, de decisión, de política, de procesos, de procedimientos, pero al mismo tiempo de incentivos de alguna manera. Y vuelvo al ejemplo del gerente, cuando el gerente o la gerente se involucra, se compromete y comienza a ver acciones, hay oportunidad de trabajar una cultura a través mucho más fuerte de los procesos de formalización de este tipo de cosas también. Entonces, estos primeros hallazgos que identificamos acá también son los que van marcando de alguna manera este tipo de acciones. Ahí quiero sumar algo pequeño, y es que acá pusimos dos verbatims que son positivos y que frente a esta pregunta dicen sí, pero también en las entrevistas aparecían algunas otras voces que decían, para mí no era necesario, sobre todo aquellas empresas que tal vez ya tenían armado un protocolo o tenían una línea de denuncia, decían no era necesario. Son las menos esas personas, pero también estuvieron presentes en la investigación. Este salto, esta acción concreta, y por favor, bienvenida a sus preguntas, comentarios, reflexiones. Vamos a abrir, por supuesto, siempre un espacio de conversación también a partir de la investigación. Nos marca un poco también, más que visualmente, sobre el convenio 190 de la OIT, cómo damos un paso de alguna manera. Perdónenme si soy un poco optimista y quiero serlo también de alguna manera, en que pasamos de un protocolo obligatorio, pasamos a una capacitación, a acciones concretas, aparte de la ratificación también. Entonces, es bien interesante en un contexto de una fotografía latinoamericana. A veces nos ponemos un poco en Chile en índice de desarrollo humano, índice de otras cosas también, como un estándar medianamente decente o alto. No solamente fuimos hace muchos años los tigres en Sudamérica, o de alguna manera económicamente, sino que también la pregunta es un poco el desafío es cómo damos pasos concretos a apuntar, a acelerar, a desarrollar, que no solamente sea un tema de protocolo y de ratificación del convenio. Y aquí las personas que están presentes en este webinar pueden estar de acuerdo o no conmigo también, que muchas veces los países ratificamos acuerdos, decimos sí, ponemos, voy a exagerarlo un poco, más mundanamente un like a la acción concreta, pero aquí hay decisiones que van detrás de la ley y también van a los aportes, al reporte. Sí tenemos oportunidad de mejora, por supuesto que sí, en la dirección del trabajo, la cantidad de personas que se sancionan, los protocolos, este tipo de cosas. Sin embargo, creo, de alguna manera, y coincidimos en este punto con Vir, cómo vamos dando pie a que haya acciones concretas para tomar mejores decisiones, para que vivamos libres, de alguna manera, en un trabajo digno, decente, como plantea la OIT, que tengamos espacios laborales que sean dignos y decentes para poder trabajar de alguna manera con este tipo de reportes, capacitación y diferentes acciones. Esta fotografía, entonces, es bien interesante en el sentido de poder hacer una pequeña comparación con lo que está sucediendo en otros países también, como ser, comillas, referentes de lo jurídico legal, pero también de la optimización de los recursos, también de la capacitación, de la formación, del acompañamiento de las organizaciones también, que nos va dando este tipo de acciones con el convenio 190 que se ha ratificado. Sin embargo, se siguen implementando nuevas leyes y protocolos que permiten avanzar en estos temas de inclusión de violencia en terceros también en las organizaciones. Quería ver. Bien, y la verdad es que queríamos realizar esta comparativa para mostrar cómo otros países también están avanzados, y tal vez este diferencial que hace a Chile es esta cuestión, digamos, de reportar, y también por el momento en el cual se hizo y al haber ratificado el convenio, tiene muchos aspectos que tal vez otros países no tuvieron en cuenta, sobre todo esta cuestión de incluir la violencia de terceros. Casi ninguno, digamos, casi no, ninguno la tiene, y Chile lo tiene, pero también esta cuestión no solamente es de reportar, acá lo importante es cuando el Estado hace de contralor, porque tenemos experiencia, ¿no? Digamos, de leyes que son muy buenas, pero que después, si no hay un seguimiento, también hay una sensación por parte de quien tiene que cumplir, como de relajarse y no realizarla. Esto positivo de ser la pionera y lo nuevo y demás, bueno, no todo es color de rosas. Entonces nosotros vamos a empezar por la parte de los obstáculos.
que encontramos en las entrevistas para después ir hacia lo positivo de la ley. Los obstáculos que nosotros planteamos acá como cuatro grandes tienen mucho que ver con ese grado de madurez o no de las organizaciones en este tema. Hay empresas que las agarró en cero, empresas que tenían algo y que no le daban tanta importancia, otras que estaban trabajando fuerte, pero que les costaba aún así que se tomara como un tema medular y de alguna manera lo que la ley sí facilitó, ahora pensando en la gestión de las empresas, es que esto ya no era un tema mío o un tema de recursos humanos, hay una ley. Y como todas las otras leyes, hay que cumplir. Entonces, pone un tema en relevancia que ya deja de discutirse si tengo presupuesto, si mejor eso lo hago el año que viene porque este año tengo otros objetivos o lo que fuere. Entonces, aún reconociendo los obstáculos o las cuestiones a mejorar, es sumamente positivo la ley. Em, ¿Qué nos aparecían a nosotros en las entrevistas como parte de los obstáculos, pero que también cuando uno iba leyendo, sobre todo algunas notas, también aparecía esto? Por un lado, la crisis operativa y la complejidad en las mutuales, pero no solo, digamos, en las mutuales. Y ahí lo que aparecía es la demora de meses. Entonces, sobre todo en este primer año, se generó, digamos, una gran ansiedad de qué iba a pasar, porque en algún punto algo que era privado de la organización, bueno, yo establezco este mecanismo, la gente realiza la denuncia, todo es intramuro, pero de repente ahora que yo tengo que reportar, hay una parte de la investigación donde a mí se me va de las manos. Y las organizaciones se sienten más cómodas si pueden controlar todo un proceso. Porque además esto genera también impactos internos en las medidas que se tienen que tomar respecto de la persona denunciada eh, y la persona que es denunciante. Entonces, estas demoras a nivel organización generaba, digamos, varias situaciones complejas. A quienes estaban gestionando dentro de las empresas, a las personas que eran parte de, y cómo reorganizar además todo el tema laboral. Entonces, esta es como una de las primeras que aparecían y también cuando decían, bueno, pero no era necesario, parte de los argumentos para decir no era necesario, aparecía como este obstáculo. Algo que es que es clave en esta ley son las medidas de resguardo. Y es a partir que se genera una denuncia por acoso sexual, más allá de, el proceso y el tiempo que lleva todo el tema de averiguación y si es que existe esa resolución, yo como empresa ya tengo que accionar. Y en ese resguardo es, bueno, estas personas no pueden trabajar, seguir trabajando juntas, tengo que hacer algunos cambios. ¿Quiénes pueden ser las personas denunciadas? Absolutamente todas las personas, pero las personas líderes, de alguna manera, se veía como mayores posibilidades. Entonces, algunas personas lo que nos decían, sobre todo en el caso de las pymes, es no tengo otro gerente que haga algo similar o un jefe, una jefa. O el espacio físico no es tan grande para decir, bueno, traslado a otra sucursal u otro piso. Entonces, como todo, por eso digo, nunca puede ser color de rosas una implementación tan vanguardista, de alguna manera, es que en el camino fueron apareciendo esto, es decir, yo estoy de acuerdo con la ley, pero a mí me generó esta situación problemática, esto que no sé y que tampoco me dan respuesta. El otro tema clave es el tiempo y por eso ahí se habla de un doble estándar, la dirección, digamos, de trabajo y lo que a mí me obligan como organización. Y algo que se habló muy poco, pero sí quien lo pone en escena
es desde esta investigación de Flaxo de Chile, está como muy pensado muchas cosas para las grandes empresas, pero ¿qué pasa con aquellas dentro de las pymes? Tenemos las medianas, ¿no? Que tienen como una capacidad de accionar diferente, pero ¿qué pasa con las que son realmente pequeñas, pequeñas? Entonces ahí cuando uno mira eso que la ley demanda, no se traslada tan fácilmente en las pymes. Y por otro lado, tal vez justamente al ser ese primer año, no hubo tantas herramientas desde el Estado hacia las pymes. Hubo, sí, pero no tantas. Y ahí es donde les diría que es el sector que más sintió este tema en relación a los obstáculos. Y siguiendo con esta parte de obstáculos, que está también relacionada con las tensiones en la implementación. Entonces, este tema de las demoras, la brecha de confianza. Eso parecía, digamos, muy importante. Y el miedo, porque digo, tiene que ver también con el origen de esta ley. Decía, bueno, no puede ser que se estén demorando tantos meses en iniciar investigaciones. Si determinaron la existencia de acoso, ese trabajador, esos hechos ya caducaron, en el fondo prescribieron. Después estaba el tema de las medidas de resguardos. A veces tengo un supervisor y vendedores en una tienda y el supervisor es el denunciado. Es muy difícil sacar a esa jefatura y traer a otro. Entonces a veces se opta por sacar al vendedor, pero no es en detrimento ni en afectación, sino que es parte de conservar las medidas de resguardo con el negocio mismo. Entonces acá aparece algo muy interesante, en donde digo, tiene una lógica esa medida de resguardo, pero después en la práctica de gestión, acá uno diría, pero ¿por qué está cambiando la persona que denuncia y no al denunciado que fue este jefe, que es ese que debería moverse? Claro, pero cuando empiezo a cotejar eso con la propia dimensión y gestión, porque mi negocio tiene que seguir funcionando, de repente esa parte no es tan viable. Entonces, entre lo perfecto que debería ser y lo que después las empresas pueden realmente realizar, empezamos ahí a encontrar que sobre la marcha, por supuesto que va habiendo diferentes efectos. Encontraban también estas diferencias de criterios y por otro lado, y no es menor, empresas que estaban más maduras tenían algún sistema de cómo acompañar a las personas denunciantes, pero también nos aparecía mucho de que esto no estaba presente, de que ahí, digamos, hay un hueco o si quieren ponerlo de manera positiva, como una oportunidad para trabajar muy fuerte. Porque además estas cuestiones al interior de las organizaciones van generando una huella para que después yo decida si voy a hablar o no. Y yo les decía anteriormente, todas las personas que estamos en un espacio de trabajo podemos ser potencialmente denunciadas, pero había un foco que era muy claro y que sobre todo eran las personas líderes. De ahí, de un verbatim en una entrevista, es donde sale el nombre de este webinar y demás, que es Bien el Lobo, ¿no? Entonces, por eso le pusimos el síndrome del lobo. El principal temor es la ley en un inicio asustó, la prensa asustó, era como que viene el lobo, viene la ley Karin. Entonces, una cuestión es, ¿cómo lo recibieron quienes están en la gestión de las áreas de diversidad o de recursos humanos? ¿Cómo lo recibieron las colaboradores, trabajadores y trabajadoras? Y quienes están en posiciones de liderazgo, era como diferente ese modo de recepción. Entonces, lo que nosotros vimos en esta investigación, no podemos decir todas las personas líderes, es que pasaba mucho en el liderazgo, ¿no? Decir, bueno, qué bueno esta medida de resguardo, relacionarlo con cuestiones de mejora el clima, con aspectos positivos. En general,
lo que nos decían estaba más relacionado con lo negativo. Y ahí aparecía también algo que Gonzalo anteriormente dijo, las narrativas defensivas. Bueno, ahora ya no se puede decir nada, ahora solo porque te digo buen día ya me pueden denunciar. Estas narrativas defensivas infantilizan el tema, porque cuando se dice, ah, ya no te puedo decir nada, eh, o porque te digo buen día, que sabemos que no es así, pero que es parte de ese folclore que tiene, digamos, que aparecer. Lo otro que nos llamó también mucho la atención es cuando en muchas organizaciones, en este tema de que las capacitaciones son obligatorias, había un foco en quienes vieran estas capacitaciones más que ser personas expertas en la temática de género, de violencia y demás, había una cuestión de que sean abogados o abogadas. Y nos llamó esto la atención. Entonces ahí empezamos a indagar un poco más. Algunas organizaciones, cómo enfocaron esa capacitación, fue más en la cuestión de autoprotección. Bueno, decirle a mi management qué es lo que no tiene que hacer para que reciba denuncias. Entonces, por eso decimos, hay un desplazamiento del foco. Y ahí se hace muy evidente también esto de viene el lobo. También Gonzalo decía al inicio el temor de las falsas denuncias. Eso es algo que apareció mucho antes de implementarse la ley. ¿Es válida? Sí. Lo que nos hacía ruido es que sea como tan fuerte este tema, porque es bastante difícil llegar al número de las falsas denuncias en los países. Hay países que a veces miden y hay muchos países que no. Pero en aquellos países que miden, cuando uno ve el porcentaje, es ínfimo, ínfimo, ínfimo. Entonces, agarrarnos de un porcentaje, un número tan pequeño para decir, bueno, ahora se desvirtúa todo, es parte también de esta cuestión de lo defensivo. Eh, y pensando en la gestión del liderazgo y también en los temas de recursos humanos, está este tema de los efectos inhibitorios. Bueno, ¿cómo doy un feedback? ¿Cómo le digo ahora a Gonzalo de hay que mejorar esto o tenés? Porque yo le digo que si no le digo una palabra linda a Gonzalo, ya me va a dar una denuncia. Sobre todo esto aparecía al inicio y esto también conllevó a que las áreas de recursos humanos trabajasen mucho más con los líderes, decir, no, una cosa no tañe la otra, ¿no? Eh, por eso es que en esa primera instancia a veces parece que nos vamos todos para un lado hasta después llegar. Por supuesto que yo puedo decir las cosas que no. En todo caso, lo que nos tenemos que poner a pensar es cómo eran esos feedbacks que yo daba. ¿Está todo válido de que cuando a mí algo me parece que no está llegando, yo puedo decir porque soy la persona líder o no? Eso también se pone en jaque. Entonces, lo que vemos es que esta ley Karin a nivel de gestión no es solamente una cuestión de denuncia. Fíjense cómo hasta algo que es elemental, que es el tema de feedback, también empieza ahí a tener una presencia. Aparecía también esta rigidez relacional. Bueno, yo como hace muchos años que lo conozco a Gonzalo, siempre lo saludaba con un beso. Ahora, en algunas organizaciones decían, no, no saluden con un beso. Y que parecía como mucho más robóticas las relaciones y algunas nos decían, bueno, después nos fuimos como relajando un poco, pero algunas no. Y también detrás de todo esto, que tal vez no sale tanto, están las cuestiones de cuidado. Algunos nos decían, bueno, esta cuestión de mandar un mail a cualquier hora. Yo estoy enchufada trabajando y son las 10 de la noche y mando, y que a veces se espera del otro lado que respondan. Algunas decían, bueno, ahora a los líderes les estamos diciendo, vos escribilo, pero tenés la opción de que reprogramar para que salga el otro día a las 7. Y son cuestiones de cuidado, que las sabemos, pero que parece que si no nos la recuerdan, no las podemos hacer. Eh, y cómo es la deshabilitación que se sanciona comportamientos que supuestamente estaban validados. Entonces, es una ley que incomoda, que no hay forma que no incomode.
En esta de Bien el Lobo lo veían no de una buena forma, yo creo que es una buena normativa, más allá de que en la práctica más complejo, pero al principio era como, me van a denunciar, no lo voy a poder despedir, van a utilizar esto. Era un poco las voces que estaban dentro de las organizaciones y también aparecía este tema de, ¿y a mí quién me va a proteger? Como que automáticamente, sobre todo las personas líderes, veían esto de estar desprotegidos. Y acá incluimos otra, otra capa de análisis, las personas líderes hablando de una forma binaria, varones, mujeres, u otros, digamos, también, pero sabemos que sobre todo, digamos, en la región y las posiciones más altas, sigue habiendo una mayor preponderancia de varones frente a otras diversidades. Entonces decíamos, ¿qué, qué, qué es lo que está molestando, digamos, acá? ¿Qué es lo que también es una oportunidad para trabajar masculinidades dentro de las organizaciones? Y lo primero es que desafía los códigos, que lo que antes estaba permitido, que tal vez, no sé, un contacto eh, personal o corporal de alguien que tenía una posición de liderazgo, bueno, no me gustaba, pero se terminaba un poco aceptando o cualquier otra cuestión, ahora se pone ahí en evidencia y que es muy difícil para las personas cambiar. Porque sobre todo con algunas personas entrevistadas reflexionábamos sobre todo las personas que ya tenemos algunas canas, de, si esto yo lo viví y yo no, en su momento no lo denuncié ni se me hubiese ocurrido como denunciarlo, era como parte de las normas. Entonces eso con lo cual yo creí, lo viví y también lo hice, ahora me empiezan a decir no. Entonces es como fuerte. Pero también miren qué interesante esto. Lo que encontramos es, y sobre todo en masculinidades, la cuestión de violencia es muy importante y cómo los varones también soportan violencia y a veces es parte de ese código de la masculinidad. Y en algunos lugares, y sobre todo digamos que se sintieron muchos más seguros, pudieron empezar a reconocer las violencias que ellos habían vivido. Y para mí esto, que tal vez no sale titular en algún medio de comunicación, es sumamente importante. Y está relacionado a lo que Gonzalo también decía al inicio, de hay cuestiones normativas para cumplir ahora en este mes, a fin de año, y hay otras que son más profundas pero que van a esos cambios, ¿sí? La interpelación y los cuestionamientos desde ya. Entonces, cuando escuchamos todas estas voces, dijimos, ¿cómo podemos generar de alguna manera como una tipología? Porque había empresas que encontramos más desarrolladas y otras, digamos, no tantas. Y por eso generamos estas 5 categorías, ¿no? Por supuesto que lo óptimo son las precursoras. Las precursoras son las que ya venían trabajando el tema, donde no fue un impacto, tuvieron que adaptar algunas cosas y las que decían positivamente, esto me ayuda a poner el tema en primer lugar, ¿no? Entonces, las precursoras que encontramos que es el 20%. La gran mayoría, y era entendido que iban a caer ahí, son las cumplidoras. Es bueno, nada, no, nos toca, ¿no? Y está bueno en las cumplidoras porque aparecía, eh, mira, yo como lo veo es, acá como hay que presentar reportes en agosto y en enero, y por eso hablábamos de hay temporada alta para esto, ¿no? Y se hace porque toca hacerlo, pero que tal vez no había como tanto convencimiento. Pero cumplen, cumplen. En transición, este tema de que todos podemos ser víctimas de la violencia entre las cumplidoras y en transición no hay como tanta diferencia, pero sí quienes están en transición tratan de salir de ser cumplidoras para decir, bueno, esto es como mucho más fuerte y por supuesto que están las resistentes de, para mí no era necesaria la ley, es al divino botón, y pero con los tiempos que llevan, o sea, donde empiezan a aparecer un montón de argumentos negativos,
pero después también encontramos que hay otro porcentaje, que ya no es por un tema de posicionamiento en la temática, si me parece importante o no, sino de que no tengo los medios, no tengo el tiempo, no tengo a veces el dinero, mi operación está distribuida en lugares muy lejanos, se hace difícil, grabo una idea y la paso por WhatsApp, digo, ahí ya no era tanto por posicionamiento, sino por una realidad, eh, ¿cómo se llama?, de características que tenía presente. ¿No? Una decía, lo que me pasa es que al menos en la industria en la que estoy, estos temas tienden a estancarse hasta que ocurre algo. No siento que haya una evolución real, más bien creo que se quedan tranquilos con tener la política y nada más. Y ahí están justamente estas empresas que son resistentes. Y los aspectos positivos, que me voy a apurar porque así llegamos, porque arrancamos con lo negativo, pero digo, ¿qué es como lo principal y como en la punta de esta pirámide? La ética del cuidado. Este tema que yo decía antes, reconocer que también los varones sufren violencia, reconocer que dejar tal vez de hablar de generaciones de cristal y que ahora no se puede decir nada, para entender que tal vez esas cosas que yo acepté en su momento me pasaron o le pasaron a una compañera y no decíamos nada, no estaba bueno. Por eso esa empezar desde abajo, ¿no? La base es de normalizar esas microagresiones, más allá de que me enoje o no, pero reconocer que ya no es solo una broma y de empezar a normalizar cómo se puede trabajar en esa prevención para llegar ahí a una ética del cuidado, cultivar una cultura que se pregunte cómo se siente el otro. Y me pareció o nos pareció maravilloso este tema. Cuando nos conectamos con la prevención también, y uno de los hallazgos que encontramos en esta investigación también, y aquí es un pequeño alcance en la lámina que hablaba de la norma 3262. Gracias, Cristian, me hace un recorderis muy importante. No es la del 2012, sino que la de 2021. Y muchas gracias porque tú estás más al frente de esto. Hoy ampliamos el enfoque, hablamos de conciliación, hablamos de prevención de violencia también, y tiene que ver con estos tres elementos que las organizaciones que entrevistamos a las personas nos decían también. Todo el tema de comunicación inclusiva, y había un hito bien interesante en la investigación, lo decimos, cuando ya vamos a llegar al año de agosto, la gente empieza en enero o a mitad de año, empiezan como a saltar un poco las alarmas de las acciones que empiezan a ver también. Entonces, la fuerza de los canales de comunicación de denuncia siempre están presentes y es muy importante para todas las personas. Nos decían, había canales que usábamos en minería, en temas virtuales, en otros temas presenciales, pero es un tema que constantemente estaba presente en la comunicación inclusiva y diferenciada para los diferentes lugares también y acciones. Eso es un plus completamente claro para seguir previniendo en esta lógica de esta mejora continua. Segundo, los temas de formación, y aquí probablemente en este webinar haya muchas consultoras y consultores también donde nos dedicamos a esto también, nos dedican a esto. Entonces, destinamos 1 o 2 días al mes para reforzar el conocimiento sobre la norma. Comunicar estabiliza, pero también la curvatura constante que decían ellos también de formar y comunicar que las denuncias dejen de ser tema para que sean claramente también espacio para las posibles denuncias que había. Y lo que nos llamaba un poco la atención también es que la consistencia y la coherencia institucional, es decir, al hacer denuncia, tenía que haber un proceso, una debida diligencia, de usar esta palabra de empresa y derechos humanos, donde de alguna manera, ¿qué pasa si hay un protocolo? Hay un proceso y no pasa absolutamente nada. Un poco el temor que había también. Apuntaban hacia afuera, pero también se hacían cargo algunas organizaciones con más recursos, con más capacidad para hacer sus procesos internos también. Entonces, la pregunta que le hacían, ¿para qué voy a denunciar si nunca va a pasar nada? Era un poco el temor constante y permanente de la prevención, que ese tipo de cosas que había también. Entonces, la devolución interna, más allá de la dirección del trabajo interna, es decir, si planteabas un tema, si había una respuesta válida, había un tema de músculo, de acción y decisión para que la prevención fuera una herramienta mucho más robusta, clara y precisa de este tipo de acciones. Volvemos a la génesis de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, es prevenir, es la situación de cambiar, o nosotros, y por eso lo nombramos así con Bill, nosotros nombramos la oportunidad de crear conciencia y constancia permanente. Es mucho más, y está demostrado en varias investigaciones que ustedes también conocen igual que nosotras y nosotros, que es mucho más barato económicamente, un retorno de la inversión, de prevenir acciones que lamentar acciones correctivas que pueden haber también de alguna manera. Entonces, este es uno de los pilares también de las buenas prácticas.
Y creo que casi finalmente, en la siguiente lámina también lo vamos a ver. Y perdón, una de las Vale. cosas que acá también nos decían es que algunas empresas tenían medido que cuando dejaban de comunicar, bajaban las denuncias, volvían a comunicar y aumentaban. Entonces decía, no es el tema de que, ah, listo, ya estamos bien, la gente entendió, sino que es algo permanente y ahí también respecto del tipo de industria y la modalidad, a veces no necesariamente es una hora. A veces se daban como cápsulas de 15 minutos, 10 minutos, pero que esté presente. Tiene mucho que ver con el cambio cultural como el desafío también, ¿eh? Es exactamente lo que tú estás diciendo, tú lo dices mucho más, más concreto, más práctico también por la investigación que quería ver que hicimos. Entonces, aquí un poco el insight es interesante. Hacemos check, voy a hacer un parangón de cuidarme con profundo respeto a las normas. Me recuerdo cuando hacemos normas, es como check, 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 check. Aquí un poco la pregunta es otra. ¿Cómo nos miramos nosotros mismas? ¿Cómo hacemos benchmark en el sector? ¿Cómo hacemos en la industria? ¿Y cómo reflexionamos que estén funcionando en términos de equidad de género y de conciliación, muy alineados a las políticas y las normas que tenemos también para seguir avanzando, que no solamente cumplir, vuelvo a la génesis, y perdón si lo están escuchando en negativo, pero es mi oportunidad también, nuestra oportunidad de decir, visto, aparte de las capacitaciones, aparte de la formación, aparte de la lista de chequeo, ¿qué otro cambio cultural nos parece fundamental de cómo los espacios privados avanzamos en este tipo de cosas? Claramente los temas de política a nivel de nación, de país y de región ya lo vieron a un nivel mucho más lento también. Entonces aquí vienen las recomendaciones estratégicas también de cómo avanzar. Y aquí un par de sugerencias también que veíamos a partir de la investigación. Medición de impacto. En esto nosotras y nosotros con Bill lo vemos de alguna manera como necesario una teoría del cambio. ¿Cómo agrega valor social en tu organización la ley Carim? No solamente el cumplimiento, sino que los pasos que sugerimos, pueden ser otros también, pero para nosotros es inversión, aquí recursos, donde no solamente económicos, sino que de conocimiento, desarrollar actividades que sean medibles, cuantificables, verificables y evidenciables que podrían generar cambios comportamentales. Aquí vuelve la economía del comportamiento, de cómo generar nudge, empujoncitos, para tener una mejor instalación del bienestar de los trabajadores y trabajadoras y que esto de alguna manera va a impactar familiarmente y comunitariamente. Entonces, lo segmentamos en outcomes, que quiere decir que son resultados esperados por los diferentes grupos y aquí lo pueden ver en tres niveles también. El primero, un contexto más organizacional donde las culturas más colonizadas, que lo vemos en los diferentes sectores transformales, es cómo transformamos códigos de masculinidades en temas de hombres y este tipo de acciones. Y no solamente tiene que ver con lo que nosotros con BIR creemos y nosotros creemos con BIR, sino que tiene que ver a partir de lo que nos devuelven también. Lo que decía en la investigación, ya no voy a poder decir una broma, ya no voy a tener que tener cuidado, ya no le puedo decir algo, no puedo usar el chat de WhatsApp, las microagresiones que empiezan a aparecer también. ¿Cómo reducimos las microagresiones hacia los trabajadores y trabajadores también? Y cómo generamos una mayor inclusión respecto a dinámicas grupales y organizacionales que están instaladas también en los temas culturales de las organizaciones, en el caso de Chile, de los diferentes sectores también. ¿Cómo se empieza a transformar? Después un tema de tamaño. Claramente las grandes empresas con sus protocolos robustos y los canales múltiples que tienen hacen cadena, en su cadena de suministro también, cómo empiezan a pedir no solamente normativa, empiezan a puntuar este tipo de acciones que estás desarrollando, sino a mejorar estos protocolos robustos que se pueden instalar también en las organizaciones más pequeñas que hacen parte de tu cadena de valor o tu cadena de suministro también. En las pymes, soluciones adaptadas, acompañamiento externo, donde el núcleo de nuestro país está claramente, y en general en América Latina de las pymes, cómo llevamos estos grandes temas a las pequeñas y medianas empresas que están instalados y se empiezan a generar estos inputs también de output para generar un cambio y transformación. Y por jerarquía, aquí es interesantísimo lo que veíamos un poco, los cambios de estilo en las personas que son directivas, del feedback, la evaluación, que sea un tema constante y permanente del cuidado, de los protocolos de conciliación, el tema de género, el tema de las masculinidades en los mandos medios, donde algunas veces se hace poca fuerza y es claramente el músculo el que toma las mejores decisiones, que replica un poco el modelo hacia arriba de alguna manera de las jefaturas, pero también muestra cómo las próximas generaciones van a tomar decisiones las conversaciones difíciles. Creo que es un elemento interesantísimo de cómo estas conversaciones difíciles de plantearse, estos temas de masculinidad, de migraciones, como hemos dicho, el tema de acoso, de maltrato, que son temas necesarios que se aborden y se desarrollen. No tiene que ver solamente con parte de la cultura, de lo que somos, de lo que creemos. No tiene que ver solamente el 8 de marzo, el 25 de noviembre, no tiene que ver solamente en algunas fechas, sino que instalar estos temas de cómo estas conversaciones difíciles empiezan a ver también avanzar. Y claramente para la gente de los operarios y operarios, las conversaciones difíciles que son espacios para compartir también.
Vamos a dejar estos últimos minutos también abierto el micrófono, si hubiese algunos comentarios, y agradecerles también su gentil participación. A todas las personas que han estado acá también, gracias por tener su cámara, Beatriz, Natalia, Cristian, un abrazo también. Las personas que no están con la cámara no pasa absolutamente nada. Después de pandemia nos hemos acostumbrado también, los que tenemos unas pocas canas más, a hacer estos cambios culturales, pero es sin duda esto. Muchas gracias por su amabilidad, su generosidad de estar acá, de haberse inscrito, haber descargado la investigación. Lo hicimos con mucho afecto y lectura crítica también, y bienvenidas y bienvenidos a la conversación también. No, no, Jesús, ni más faltaba, es una reflexión que siempre es rico recibir feedback de las caritas, la sonrisa, qué interesante, la mano al mentón, todas estas cosas que sabes que post pandemia también ni más faltaba. Me guardo y abierta la conversación también. Muchas gracias a todos y a todos. Si me permiten compartir un poco, saludarlos, Gonzalo. Tuve el privilegio de compartir contigo en el podcast que teníamos de Viernes a Plazo Fijo, ¿te acuerdas? Muchas gracias, honrado de Así saludarte de que, nuevo. y escuchar a Virginia igual ahí ha sido realmente, ay, todo el rato tratando como, ay, qué ganas de aportar, de opinar. Un tema, coincido plenamente, chiquillos, con todo lo que se conversó hoy día. Vengo trabajando con la ley hace mucho rato, antes incluso que se promulgara y la verdad es que los desafíos recién estamos comenzando, pero tengo tanta esperanza que debemos ser capaces de mantenernos como muy ahí trabajando. Les cuento que trabajé muchos años en el área de la construcción y estábamos justo en el área de construcción cuando se prohibieron los piropos acá en Chile. Y fue tremendo. Ya las personas dentro de la construcción pensaban que ya no se iba a poder construir porque era algo esencial del obrero en la construcción, era parte de su cultura, ¿cierto? De su personalidad el hecho de gritar piropo. Y hoy día ya no se gritan y se construye en Chile igual, pero eso significó que tuvimos que todos los días estar recordando que es algo que ya no se hace, que no corresponde. Y hoy día incluso hasta se grita menos dentro de las construcciones en Chile, que antes era mucho más que lo que se escuchaba adentro. Entonces, em, todas las leyes yo creo que parten como partimos acá, o sea, un poco como con este desorden que no se cumplió ningún plazo, donde se vieron superadas tanto la dirección del trabajo como las mutualidades, como todas las empresas y los recursos de repente, pero no perder la esperanza de que realmente esto está ocasionando estas conversaciones que bien las planteaban, este cambio cultural. Imagínense, o sea, desde el mundo laboral, este cambio cultural no solo va a ser para el ámbito laboral, sino va a ser también para nuestras familias, para nuestra sociedad en general, o sea, entender realmente las violencias que teníamos tan incorporadas, eh, poder realmente llevarlas. Hay muchos ejemplos hoy día que nosotros ocupamos en nuestro quehacer. Yo soy del área de esas las capacitaciones que a Gonzalo no le gustan mucho. No, no, pero hemos estado, oye, en escuelas, en agrícolas, también en guardias de seguridad. Cada cultura es tan distinta que tú tienes que ser capaz de poder moverlos desde los dolores de ellos mismos. Entonces hay que saber cómo aplicarla. Y esto está tan identificado principalmente como hacia las mujeres, que bien lo planteaban ustedes, que claro, se escucha de la ley Karin, Karin se suicida a través a raíz de este maltrato laboral. Y también acá en la quinta región, vivo en Quilpué, está el caso de la chica Araya, Vanessa Araya del Hospital Clínico, pero hay un caso súper fuerte de Fruna, de un trabajador que se ahorca, ¿cierto?, dentro del tema de la empresa a raíz de un maltrato laboral y deja una nota. Y esto sorprende porque la mayoría piensa que somos las mujeres las que no soportamos, quizás que nos traten un poco mal. Sino, entonces, yo en mis capacitaciones siempre lo menciono. Y ahí dejo el recuerdo de don Rolando Venega, que además deja una nota muy triste a su señora, donde dice el tema del maltrato que ha sufrido por tiempo. Entonces, mencionar este tipo de casos como que
Es muy increíble, chiquillos, cuando uno llega de repente a esta capacitación a encontrarse con estas personas que dicen, te estoy escuchando y recién me doy cuenta que lo que estoy sufriendo es un maltrato laboral. O sea, no me había percatado antes. Entonces, por eso son importantes estas capacitaciones que se hagan reiteradamente, que estén ahí constantemente. Y, y nada, po, hoy día cuando de repente estas denuncias son los jefes, son los dueños de las empresas, no sabemos qué hacer. Ahí todavía nos queda algo porque eh, las denuncias a veces no le queda más a la persona denunciante que renunciar, irse del lugar de trabajo, porque es muy difícil cuando la cabeza es la que está ahí como mala. Así que agradecidísima por este trabajo, así que yo los felicito. Me llamó mucho la atención esto que ustedes pusieron de que también hay mucha pyme que no tiene quizá el recurso como para adquirir estas capacitaciones. Quizás podríamos hacer algo ahí. Me ofrezco como para que veamos qué podríamos hacer de repente como para poder apoyarlas. Y, y nada, agradecidísima de este trabajo y éxito en todo lo que se venga hacia adelante. Gracias, Beatriz. Me encantó la palabra chiquillo. Perdóname, quería ver, pero eso es de mucha confianza y de mucho cariño. Así como el cafecito de mate. Ay, qué amorosa palabra. Te mando aprendí de mi hija, un corazón coreano también especial que aprendí de todo ser joven también. Muchas gracias. Y honro. No es que no me guste la capacitación. Con Bill discutimos esto. Che, Gona, vos no te gusta No es que no me guste. Creo que hay otras capacitación, sí. Métricas, impacto, acción, corrección también. Y aprendo mucho de ti también, quería ver. Y de nuevo, gracias por la invitación a un webinar, a un podcast que hicimos hace un rato. Nos reímos mucho con tu colega, lo pasé muy bien. De este señor, un abrazo también para este tema de Rolando, que esté en algún lugar mejor que en este plano también. Buen dato para guardarlo en nuestras investigaciones, porque BIRT, sus doctorados están en masculinidad, a mí me gusta mucho el tema también, nos sirve de llevar un caso real, y lo dijiste muy, muy pertinente, no solamente de ustedes, las chiquillas, usar esa palabra, sino que también de los hombres, también cómo nos guardamos, no nos cuidamos, ese tipo de cosas también, y me hago cargo de eso también como hombre, de construir la masculinidad. La Mi 54 quería también, no es fácil, lo digo lúdicamente, pero no es fácil de construir masculinidades también, y es un desafío del día a día que creo que las y los que estamos aquí también estamos también. Te agradezco, quería vir, y después que viene Cristian también, muchas gracias. Vea, muchas gracias, muchas gracias. Que Cristian o Vir, ¿tú quieres reaccionar o vamos con Cristian? Cristian o Cristian, perdón, la primera pregunta, ¿Cristian o Cristian? Yo siempre te digo Cristian, pero no sé por qué, perdóname si está mal dicho. Un Da lo abrazo para ti. mismo. Buenos días. Da lo mismo, me da igual. No, no es tema. Así que llámame como queráis. Eh, por ambos te voy a responder igual. No, yo quería comentar algunos datos, algunas impresiones respecto al levantamiento del estudio que ustedes realizaron y compartir contigo, Gonzalo, que efectivamente yo soy ferviente defensor que el tema de la capacitación efectivamente siempre ayuda, pero no es la solución definitiva, ¿sí? Es más bien una solución parche. Yo creo que si las organizaciones definitivamente no toman acciones concretas, bien de fondo en términos culturales, el tema de la capacitación es el cumplir. Y creo que eso no tiene grandes efectos. Solo reaviva, ¿cierto? Algo que puede estar ahí en el ambiente. Mi preocupación, igual que la que señalaban ustedes, la comparto. eh, que Claro, las grandes empresas tienen la posibilidad de tener estas unidades de complaints, de que pueden realizar efectivamente no uno, sino que muchas actividades, socializar, comunicar, por todas las vías, pero digámoslo, en Chile el 70% de la empleabilidad la genera la pequeña y la mediana empresa, y ahí tenemos una gran dificultad donde todavía hay mucha desinformación al respecto y eso genera una tensión en el sistema porque efectivamente nos inundamos de situaciones de denuncias que a veces pueden estar mal formuladas o mal planteadas, que no responden a los tiempos, y ustedes así también lo dijeron, y genera no solo una situación incómoda para el denunciante, sino que también para la persona que es denunciada. Porque claro, podemos hacer la separación de los espacios. Sin embargo, eso puede ser una medida más bien de carácter transitorio. ¿Qué pasa en aquella pequeña empresa donde son 7 personas, 8? No tengo esa posibilidad de hacer eso.
Y la asimetría de poder ahí en efecto tiende siempre a cortarse por lo más delgado. ¿Qué pasa, por ejemplo, por este tipo de situaciones cuando tenemos micro o pequeñas, medianas empresas familiares? Generan tensiones absolutamente distintas. Yo quiero ver el vaso más bien medio lleno y no medio vacío. Creo que los esfuerzos que estamos realizando todos y todas de manera conjunta, no solo en dar a conocer, en investigar, en rescatar data, en interpretar efectivamente esa data, ayuda, colabora mucho. Eh, Creo que, pero no puedo no dejar de señalar algo que ha estado bien presente en varias de las actividades que hemos desarrollado de manera conjunta o estado presente en otras. La simetría también está dada que cualquiera sea el evento, si la administración, en este caso, la persona que investiga es parte de la organización, tiene un sesgo y la determina la empresa. Por lo tanto, aquí hay un doble rol. Si no está metido, primero en Chile, después de bueno, desde la recuperación de la democracia, hemos logrado reactivar el mundo sindical, que ya era un tema, que dejaron de existir. Pero ¿quién actúa en defensa del o la persona que es esa contraparte? ¿Quién resguarda? ¿Quién es? Si no tendría que judicializarlo. Y una persona sin recursos, sin tener la capacidad de poder contratarlo, la verdad que queda a expensas de lo que determine una autoridad en el caso de la administración pública o de una gerencia por parte de una empresa. Por lo tanto, eh, con justa razón, efectivamente, esto ha generado el tema de una tensión a veces que estaba, no sé si de más. Yo creo que también es justo decirlo que el tema de la ley Karin, claro, puede ser en el marco de la ratificación del tema del convenio 190, pero nosotros ya lo teníamos como cuerpo legal. Se hicieron mejora, hubo un cambio, ¿sí? Pero como decían ustedes, ahí viene el lobo. Esto no era para meternos miedo. Nosotros acá en Chile somos extremadamente puristas y somos sumamente castigadores. Todo es ley, la ley Cholito, la ley de esto. Pero en la práctica nos dicen, usted no puede fumar conduciendo. Y yo lo tengo súper claro. Pero yo en la actualidad, aun cuando reconozco que no es algo que debiese hacer, fumo igual. Y todavía de repente en las esquinas, en los semáforos, chateo. Y no debiese hacerlo, porque es ley, y me van a pasar un parte, pero vivimos habitualmente en función de eso. Entonces, viene el lobo, ya vino el lobo. El tema es que, ¿por qué tenemos que esperar muchas veces a que las cosas nos pasen y nos pasen de muy mala forma para poder hacer el tema de la gestión de cambio? Y esa gestión de cambio, como decía Gonzalo, nosotros que estamos más viejos, yo lo voy pillando a Gonzalo, voy a cumplir los 50, efectivamente, y desde la masculinidad es todavía aún más dura, es aún más compleja hacer una gestión de cambio. Eh, y eso no me exonera de responsabilidad, pero sí es sumamente sensato también decirlo, a los más viejitos nos va a costar más adaptarnos a ciertas cosas. Esto es como el tema de la tecnología. Pero tenemos que hacer efectivamente, pero esto es un esfuerzo conjunto, ¿sí? Y más allá del tema de que tuvimos tantas multas, recuperamos tanta plata en temas de derechos fiscales, no. La invitación es, hagamos esto con un solo propósito, generar o hacer una acción de cambio en términos culturales. ¿Sí? Ese es como el gran legado que va a dejar, espero y creo, esta norma. O sea, este cuerpo legal. De acuerdo, gracias, gracias. Cristian, vos sabés que a mí una de las cosas que me llamaba la atención, que está en la investigación, pero no lo pusimos acá, es el tema sindicato, porque en Argentina tiene una presencia, un peso. Entonces, esa era una pregunta obligada en las empresas. Entonces, claro, después lo hablamos en otra instancia con Gonzalo porque decía, no, 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 nosotros no hay sindicato o no trabajamos con el sindicato. Y a mí eso me llamaba poderosamente la atención. Y solo para decir, las respuestas que encontrábamos ahí es, las menos decían, no, el sindicato es un aliado. Y hubo un caso que a mí me encantó, en donde lo que hizo esa empresa fue el gerente general y la máxima autoridad del sindicato hicieron un evento en conjunto para decir, en esto estamos en la misma página. En otras cosas, y vamos a seguir peleando, luchando, estamos en veredas, tal vez. En esto no.
¿no? Digamos como muy fuerte. Pero ese fue casi el, el único ejemplo. Y muchos lo que decían es, no, pero ¿para qué meter el sindicato? No, no, eso es un tema privado nuestro. Como si el sindicato fuese una cuestión externa o mejor no darle participación porque nos puede perjudicar. Había, digamos, como más temor y otros lo que decían es, no, pero la ley no dice que tienen que participar, nosotros lo informamos, pero hay una diferencia muy grande cuando los haces parte con todas las dificultades que puede llevar, porque muchas veces las personas a quienes se acercan es justamente a ellos. Y retomo también esto y con algo que también decías, Beatriz, ¿qué pasa cuando la persona, digamos, en muchos casos la persona denunciada es una persona con un poder muy grande? Nosotros en este caso no entrevistamos a ninguna empresa familiar, pero ese sería como un lindo foco de investigación. Eh, y todavía en algunos, ¿no? Hacia Off the Record nos contaban algún caso de alguna mala práctica, pero claro, como el denunciado tenía un peso importante de director y demás, la decisión era sacar a la otra persona y no al, ¿cómo se llama?, al director. Sí, nos sorprende, no, nos da bronca, pero son cuestiones que siguen pasando y que uno dice, bueno, hay que seguir trabajando. Yo, si alguien más quiere comentar algo, bienvenido sea. Más allá de, no sé, todas las críticas o aspectos positivos o quejas que puede haber, para mí es ampliamente superador lo positivo, porque, y en esto obviamente que con las capacitaciones, que yo estoy a favor, pero digo, aunque las hagas por obligación, pone el tema en agenda. Aunque diga, qué bronca ahora que me tengo que comer una hora. No importa. Y no sabes en qué momento a alguna persona le puede hacer un clic con algo que se está. eh, pero sí coincido que no se puede quedar solamente en eso. Entonces, creo que eso es lo bueno, que muchas veces pasa de, bueno, implementás, haces una capacitación y ya está. No, acá cada 6 meses, no sé, sé creativo, de qué manera, de qué forma. Y hay tantos aspectos que eso me parece que tiene todo para ganar. Sí, Virginia, como lo último un poco también referente a esto como capacitación, como le llamamos, tiene más que nada que ver el hecho de que hoy día es súper necesaria porque estamos en la etapa recién reconociendo que lo que veníamos por años haciendo estaba mal. O sea, que mis actos, mis actitudes o la forma en que yo estaba liderando en definitiva mi equipo de trabajo no era la forma correcta. Yo estaba ejecutando violencia frente a estos equipos. Y esa parte es muy difícil de desconstruir. Y la única forma en definitiva también es que alguien me lo esté mostrando, porque yo solo no lo voy a ir a buscar, ¿ya? Entonces, un poco esta obligatoriedad que tiene la ley de capacitar eh, es un poco para poder disminuir la brecha de la desinformación también frente a esto, detectar los sesgos que muy bien mencionaba Cristian, que puedo tener frente a algunas cosas, porque si no lo sé, ¿cómo detecto este sesgo? ¿Cómo sé que lo que estoy pensando es un sesgo? Entonces, aprender a realizar las investigaciones. También se tienen que educar. No todos saben cómo hacer realmente una investigación en la cual yo no revictimizo a la persona o no tomo partido frente al tema. Entonces también tengo que reconocer, ¿soy yo capaz de pertenecer a un grupo de investigación? Porque conociéndome con actitudes, no, yo soy copuchenta, voy a ir al tiro a contar el tema de que, oye, fulano, el que está bueno, me reconozco como capaz con las competencias como para estar ahí, reconocer mi verdadera cultura organizacional porque muchos la desconocen. Muchos juran que tienen una cultura organizacional. No, acá todos se acercan a comentarme, yo no necesito hacer investigación, yo no necesito ni de un protocolo porque todos vienen a contarme las cosas a mí. Entonces, ellos creen tener una cultura que es súper abierta y no es tan así. Y la gestión de cambios también se enseña. Los gestores de cambios también Totalmente.
Entonces, las capacitaciones, las charlas, los foros ayudan muchísimo y se necesita educar en esto. Así que apoyo las capacitaciones. Sí. Es que es muy doloroso el análisis de la cultura y el liderazgo, porque en definitiva es eso lo que está detrás en estas conversaciones. Desde donde yo voy a decir que la cultura de mi organización sí, no promueve, acepta. Y es tan el velo que tienen, o yo no me animaría a decir, no, en mi organización no hay. No sabes si no estás en cada interacción humana. Y por otro lado, que yo acepte que mi estilo de liderazgo, no importa ser varón, mujer u otra identidad, tengo que rever, es recontra doloroso, porque significa que hasta ayer yo también estaba abogando por eso y seguro que lo hacía, no hay forma que no. Pero tantas veces el liderazgo está asociado a lo perfecto, al que no existen los errores, que todo lo sé, que yo manejo a la no vulnerabilidad, que acá es donde pone en jaque. Entonces, digo, yo celebro cómo incomoda esta ley a la cultura organizacional, porque empieza con la norma, pero de repente también en cómo damos feedback, cómo estoy siendo yo como líder, en aspectos mucho más amplios, qué cuestiones, había algunas que decía, pero vos te comportás así en tu casa o con las mujeres más cercanas, ¿y por qué lo haces en el trabajo? ¿No? Entonces, nada, celebro justamente eso. Sí, Jore. Sí, estaba pensando el tema de las capacitaciones y lo que comentaba Cristian respecto a que, y te tomo como ejemplo, perdón, pero me parece súper claro que, por ejemplo, de testear en los semáforos o tener determinadas conductas, pero sos consciente y eso a veces cuando se hacen capacitaciones o hay legislación o se comunica, uno empieza a ser consciente. Obviamente después tiene que analizar si puede cambiar o no, si quiere cambiar y todo un proceso, pero también que en una capacitación uno como líder pueda compartir que está en proceso de cambio, o sea, que no es que recibí la ley y lo implementé, o sea, que es un proceso y que nos cuesta, eso creo que es un recurso sumamente importante para lo que es la cultura de la organización también porque no es que de repente está la ley, está la capacitación, nos juntamos y de acá salimos todos expertos y todos con el chip haciendo las cosas bien. Poder compartir que no es así, creo que es uno de los grandes logros de las capacitaciones para compartir lo que no estamos pudiendo hacer también, o lo que estamos en proceso de tratar de hacer. Es interesante Perdón porque que te tomé como ejemplo. me parece notable. Tres cositas como para ir. ¿Por qué soy anticapacitación? No es que sea anticapacitación, porque a veces te entregan un poder fáctico a Beatriz que se supone que con lo brillante que es Beatriz, la capacitación que va a hacer Beatriz va a resultar. Entonces, la embarrada, voy a usar una palabra bonita, no voy a usar palabras feas, la embarrada es que vos como consultor o consultora tenés que hacerlo tan bien que la gente quede impregnada, entonces le ponemos un like a like, LinkedIn, y dice capacitación, entonces mi desafío personal y profesional es cómo carambolas cambiamos esto y transformamos la organización, porque no solamente la capacitación, Cristian me podría decir la norma, y otras cosas se van sumando. Sí, creo que suma, creo que por lo menos me pica la mano. Yo quiero eso, que me pique un poquito. Ay, qué harta Beatriz, qué aburrida lo que me tocó. Entonces algo me pasa también, entonces me empiezo a deconstruir. Eso es una cosa. Dos, me tiraron varias veces flores, pero la brillante de la dupla es Virginia Meneguero, que está ahí, sentada, que se sonríe y no dice nada. Aguanta. La investigación que hizo sobre diversidad, equidad, inclusión y sindicatos y otras cosas, Vir es la investigadora principal también. Yo lo reconozco en ella y me agrada. Y es parte de la deconstrucción también de cómo empezamos a hacer este tipo de cosas. Yo soy el más ñoño de las mediciones y las otras cosas y nos vamos encontrando, pero me encanta que tengamos esta conversación y discusión de cómo transformamos y cambiamos para el bien también. Creo que esto suma también, lo que se Jorge, lo que se Pega, lo que Asiente Natalia también, Jesús en su iPhone también, Sofía también, Cristian por supuesto también. Cada quien aportamos un grano de arena y me encanta que esta conversación también. La pregunta constante es, ¿seguimos pensando bien el logo o viene la oportunidad también un poco de cómo seguimos implementando estas acciones, estos cambios también y sumaría más? Pongámosle métricas, pongámosles output y me tomo lo que dice Beatriz, si en algún momento quieren tener otras conversaciones de que hagamos otras cosas fantástico, aportar para el bien, pero con Bill somos bien autocríticos y nos damos harto feedback, nos damos feedback a las cachetadas, perdóname la influencia más personal, nos decimos coaching a las cachetadas, nos decimos,
porque también somos duros y duros de decir, o sea, ¿por qué celebramos que llegan 40 personas a una capacitación si no hubo cambio y transformación? Entonces, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo mejoramos? Siempre el consultor o consultora es la mala cuando no falló y, bien, mira qué buena contratación, contratamos a Beatriz o a Virginia que lo hicieron bien, qué bueno que somos nosotros también. Entonces, ese es como, como la delgada línea de la promesa de la capacitación, guión diplomado, guión curso, guión norma que te va a cambiar, pero si no acentuamos este tipo de acciones también, y coincido con esta mirada crítica de Cristian también, ¿cómo hago el cambio de dejar de chatear por mi cuidado y por el cuidado de las otras y de los otros también, mientras yo estoy pajareando en mi auto también, este tipo de cosas? Me encanta esta conversación, es como la conversación post también. Me guardo también si alguien más tiene, y por cuidar el tiempo. Sí, ahí, Cristian, creo que tenés la mano levantada. Gracias, Virginia. Sí, no, mira, quería solo mencionar a propósito que decía Gonzalo de la norma. Efectivamente, la norma puede ser un instrumento, más bien no es el final. Es una herramienta, ¿sí? Pero no tiene que ser un fin en sí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es interesante cuando ustedes hablan del tema de las métricas y de cuánto tenemos de visibilidad respecto a las acciones que desarrollamos y cuánta gente llega al tema de la capacitación, porque también eso afecta a nuestro ego. Pero yo creo que más allá de la cantidad de personas que puedan llegar y la cantidad de acciones o actividades que podamos y logremos desarrollar, eh, tiene que ver con el continuo. ¿Sí? Con un tema de un compromiso, y a lo menos en el caso de nosotros, y en lo particular mío como funcionario público, es que el desarrollo de estas actividades, aun cuando nosotros no tenemos recursos como programa, las desarrollamos en unos espacios de eh, mucha de colaboración, ¿sí? De invitar, de pedirle a un tercero que tiene mayor expertise, nosotros no tenemos esta plataforma, tenemos mejor capacidad, etcétera. O sea, siempre creemos que la alianza público-privada nos permite el llegar no solo a más espacios, sino que también generar que en el otro se vea que esta interacción, esta comunicación es posible entre el Estado y la empresa privada con un solo propósito, de generar hacer una gestión de cambio. Porque, y insisto en eso, y lo venía conversando con otra persona hace un rato, yo hago gestión, sí, yo te mandé el correo, pero el tema no es mandar el correo, es y yo lo sé porque, por ejemplo, cuando ustedes hicieron la investigación, a mí no solo luego Gonzalo me mandó un correo, me escribió por LinkedIn, me hizo un llamado, Cristian, necesitamos conversar contigo, puedes participar. Eso es gestión, ¿sí? No es solo hacer el tema del envío del correo, no es solo darle el like en Instagram, no es eso hacer gestión, es comprometer. Y el comprometer es cuando, además, yo siento de manera genuina que el otro o esa otra persona lo está haciendo con un propósito, ¿sí? Que trasciende más allá del tema de la economía, del que me van a pagar o no por esto, o el que voy a tener una retribución. Eso yo creo que cuando se vive, se siente, genera mayor cantidad de aplausos por parte del otro porque yo tengo que tener ese sentido de ser profesional y cuando me toca hacer relatoría, llegue una persona o lleguen 50, el esfuerzo y mis energías tienen que ser las mismas. ¿Sí? Eso, gracias. Sí, y creo que hay mucho a partir de este año conocimiento y sabiduría, que está buenísimo que las organizaciones puedan compartirlo, ¿no? Porque por supuesto que se dice, bueno, pero tal empresa lo pudo hacer porque tiene un gran presupuesto, porque dispone de esto. Pero algunas lo que decían es, mira, por la dinámica de mi trabajo, yo no puedo a los operarios reunirlos una hora, pero hacemos capacitaciones de 10 minutos y logramos esto. Decir, ¿y cómo, no? E ir compartiendo esas cuestiones porque tiene que ver con una contribución, esto desde ya. Así que, bien.
de mi parte, digamos, agradecerles, gracias porque nos quedamos un poquito más de tiempo, pero también con Gonzalo estamos interesados en si en algún otro momento o en algún otro espacio creen que podemos participar en otra conversación. Acá presentamos algunos datos y hay otros datos que no se presentaron y que de repente podamos profundizar. Estamos súper predispuestos en esto, así que gracias. Muchas gracias a todos y a todos también. Un gusto. Estamos a un like, a un link de saludar en un WhatsApp. Un abrazo grande para toda América Latina. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias.